Entonces, ¿verdad? Pero ok, ¿verdad? Si ya se ve la presentación, entonces vamos a iniciar. Ok. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Es biomoléculas orgánicas. Específicamente vamos a hablar de lo que es carbohidratos, ¿verdad? Mi persona, ¿verdad? Les va a estar impartiendo esta presentación y pongamos atención. Cualquier pregunta, ¿verdad? La vamos a hacer, la vamos a dejar para el final de la conferencia. Yo al final les voy a, ¿verdad? Tratar de aclarar algunas dudas que tengan. Por eso vamos a dejar un tiempito, ¿verdad? Al final. Esperemos que no nos llevemos todas las 2 horas. Ok. Para dar inicio, ¿verdad? Entonces, lo primero es definición, un poco de manera general, ¿verdad? Lo que son los compuestos orgánicos principales que vamos a estar viendo de ahora en adelante. Anteriormente, ¿verdad? Nos habíamos centrado en lo que eran grupos funcionales, en lo que era, ¿verdad? Lo más básico, la estructura básica del carbono, los compuestos alifáticos, como son alcanos, alquenos y alquinos. Pero ahora, ¿verdad? Vamos a ver cómo estos grupos funcionales entran en juego a la hora de formar macromoléculas, ¿verdad? Las macromoléculas que son la unidad estructural de todos los seres vivos, ¿verdad? Funcionales. Dentro de estos compuestos orgánicos que componen a los seres vivos, tenemos los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Hoy, ¿verdad? El tema de hoy es carbohidratos. Como podemos ver ahí, hay una breve clasificación en esa imagen, ¿verdad? Aquí en la imagen. Pero la clasificación, ¿verdad? La que nos vamos a centrar hoy, además de esta, hay otras clasificaciones que vamos a ver más adelante. Pero de forma general, ¿verdad? Los carbohidratos pueden clasificarse en sacáridos, ¿verdad? Que son los azúcares, y esto a su vez en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿En qué se basa esta clasificación? Pues más adelante vamos a estarla viendo con más detenimiento. Ahora, ¿verdad? Los carbohidratos son indispensables, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico. Son una de las macromoléculas más abundantes que existen. Eh, Presentan un grupo funcional característico, lo vamos a ver más adelante. Y la naturaleza del grupo funcional va a permitir que adopten diferentes formas o diferentes tipos de isómeros. Esto también, ¿verdad? Vamos a verlo con detenimiento más adelante en la presentación. Entonces, para comprender en primera instancia las propiedades químicas y las propiedades físicas de los carbohidratos, tenemos que analizar su estructura. ¿Cuál es la estructura de estas macromoléculas indispensables para la vida? Eh, Como son indispensables, ¿verdad?, para estructuras de nuestro cuerpo, obviamente se obtienen de los alimentos también. Por eso les puse esas imágenes aquí, ¿verdad? Los carbohidratos, ¿verdad?, también son parte de nuestra dieta, parte de la nutrición, indispensables para formar estructuras biológicas, no solo, ¿verdad?, en los seres humanos, sino también en todos los animales y plantas. Entonces, son los compuestos más abundantes en la naturaleza, como les mencionaba, y las plantas sintetizan carbohidratos a través de un proceso que nosotros ya conocemos muy bien, ¿verdad? Porque lo hemos visto, ¿verdad? En biología en secundaria, que es la fotosíntesis. Entonces, las plantas se encargan, ¿verdad?, de tomar el dióxido de carbono del aire, el agua, y la energía se la brinda el sol, ¿verdad? La luz solar a través de una reacción, ¿verdad?, que se da en las hojas verdes. Entonces las plantas producen oxígeno y también producen glucosa, que es un carbohidrato, ¿no? A su vez, ¿verdad? Las plantas toman esta glucosa que ellas mismas han formado y comienzan a almacenarla en forma de almidón y celulosa, generando agua. Entonces, dentro de las estructuras de las plantas, también los carbohidratos son indispensables. De hecho, las plantas, ¿verdad?, nos dan una fuente de alimento, son los carbohidratos. Okay. La mayoría de los organismos vivos tienen la capacidad de oxidar la glucosa a dióxido de carbono y agua para proveer la energía necesaria para la célula. Entonces, importante, ¿verdad? Carbohidratos, a partir de los carbohidratos, ¿verdad?, podemos obtener energía. Si vemos, ¿verdad?, el proceso que hacen las plantas y el proceso de los organismos vivos más avanzados, ¿verdad?, por ejemplo, animales, personas, es diferente. Las plantas, ¿verdad?, lo que hacen es
tomar dióxido de carbono y agua y generar carbohidratos. A su vez, los organismos más complejos, como los animales y las personas, toman los carbohidratos, ¿verdad?, de las plantas y los oxidan para producir dióxido de carbono y agua. ¿Para qué? Para generar energía, para que tengamos energía para todas las funciones biológicas que necesitamos. Okay. De forma general, entonces, las plantas, ¿verdad? ¿Dónde están las reservas de carbohidratos en las plantas? Se encuentran en el almidón, que muchas veces está en los frutos de las plantas, y en la celulosa, que es parte estructural de todas las células vegetales, conformando la pared celular. En los animales, las reservas de carbohidratos se encuentran en forma de glucógeno y también formando carbohidratos compuestos, indispensables para la formación de estructuras biológicas. Entonces, los carbohidratos, además de ser reserva y fuente de energía, ¿verdad?, son componentes estructurales tanto de las plantas como de los animales y personas. Además, ¿verdad?, hay otras funciones muy importantes, como el hecho de que forman parte de los exoesqueletos de insectos, cangrejos y langostas. Entonces, la variabilidad en la función de los carbohidratos es muy amplia, ¿verdad?, y muy necesaria. De forma rápida, ¿verdad?, podemos ver aquí un cuadro de lo que va a ser, ¿verdad?, lo que vamos a ver esta tarde en la conferencia. Lo primero es concepto y funciones biológicas de lo que son carbohidratos. Pero antes de eso, en sí, vamos a estar viendo lo que es la estructura, la clasificación y las propiedades físico-químicas de lo que son los monosacáridos. Luego vamos a ir entrando a lo que son disacáridos y la formación de el enlace entre un monosacárido con otro monosacárido, que es el enlace glucosídico, los polisacáridos de reserva y estructurales, y los más complejos, ¿verdad?, que son los proteoglicanos, las glucoproteínas y los glucolípidos. Vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Ya vimos un poco del concepto. Vamos a iniciar un poco con lo que son las generalidades. Concepto de lo que son hidratos de carbono o glúcidos. Como podemos ver ahí, ¿verdad?, se le pueden llamar glúcidos, también hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares. Son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza. Pueden observar ahí, ¿verdad?, que corresponden al 75% de ellas. ¿Cómo están formadas? Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. A veces incorporan otros elementos, pero en menor proporción, como lo es el nitrógeno, el azufre y el fósforo. La fórmula general de los carbohidratos es carbono, hidrógeno 2, oxígeno, entre paréntesis, a la N. Lo que significa, ¿verdad?, de que por lo general los carbohidratos van a tener el doble de moléculas de carbono y de oxígeno, según la fórmula general. Okay. Con respecto a la estructura, hay varias formas de clasificarlo, pero una de ellas, ¿verdad?, es de acuerdo a su grupo funcional. De acuerdo a su grupo funcional, ya que en su estructura pueden presentar el grupo funcional aldehído o el grupo funcional cetona. Esto ya lo conocen muy bien, ¿verdad?, estos dos grupos funcionales, porque ya los han visto anteriormente. Y en el caso de los carbohidratos, van a tener estos dos grupos funcionales principales, los aldehídos y la cetona. Pero además de tener este grupo funcional principal, tienen otro grupo funcional que pasaría a ser grupos funcionales secundarios, como lo es el grupo OH de los alcoholes. Por eso se dice, ¿verdad?, que los carbohidratos son aldehídos polihidroxilados. Es decir, tienen un grupo funcional aldehído y pueden tener muchos grupos OH como grupos funcionales secundarios. A estos aldehídos polihidroxilados se les denomina aldosas, y a los que tienen el grupo funcional cetona se les denomina cetonas polihidroxiladas o cetosas. Muy bien. Continuando con las generalidades, ¿verdad?, también tenemos el origen de los glúcidos en nuestro organismo. Pueden ser de dos, o pueden venir de dos fuentes. La fuente
exógena, que es cuando lo ingerimos de la dieta, y endógenamente, que nuestro cuerpo igual puede sintetizar carbohidratos. Esto lo hace principalmente el hígado y la corteza suprarrenal de nuestro cuerpo. Entonces, hay el origen de los glúcidos en el organismo viene de dos vías, ¿verdad? De la vía exógena y de la endógena. Uno es por la dieta y la otra es por la propia capacidad que tiene nuestro cuerpo de producirlo. Las funciones principales. Dentro de las funciones principales de los carbohidratos vamos a tener la función de almacenamiento. En la primera diapositiva le expliqué, ¿verdad?, que los carbohidratos se almacenan en el caso de las plantas en forma de almidón. ¿Qué es lo que almacenan ahí? Principalmente glucosa, que es la fuente de energía de todas las células. Almacenan entonces grandes cantidades de glucosa en forma de almidón, esto en las plantas. Y ahora en los animales y en las personas, la glucosa se almacena en forma de glucógeno. Esto, ¿verdad?, específicamente en los tejidos del músculo e hígado principalmente. Entonces, una de las funciones, ¿verdad?, de los carbohidratos es almacenar la energía, almacenar la glucosa en las plantas como almidón y en los animales y personas como glucógeno. Cabe de más decir, ¿verdad?, que una de las funciones principales de los carbohidratos es la que es la fuente de energía. Es decir, los carbohidratos, ¿verdad?, son la fuente de energía primaria que necesitan, ¿verdad?, los organismos vivos. En primera instancia, nuestro cuerpo y los animales tienen que utilizar carbohidratos para generar energía. La célula puede existir y realizar todas las reacciones químicas dentro de ella gracias a que los carbohidratos le proporcionan la energía. Entonces son la fuente principal de energía. La glucosa, de hecho, es el combustible energético de todas las células. Importante. Okay. Como elementos estructurales, ¿verdad?, también son indispensables los carbohidratos, ya que forman parte de la estructura de las bacterias, las plantas y los animales. Y también conforman moléculas complejas o son componentes de moléculas complejas como son los ácidos nucleicos. Uno de los carbohidratos presentes en los ácidos nucleicos es la ribosa, indispensable para la formación de los nucleótidos, que a su vez van a formar el ADN y el ARN. Ahora, vamos a clasificar a los glúcidos o a los carbohidratos de acuerdo a el número de unidades que tengan o el número de azúcares presentes. Se les denomina monosacáridos cuando nos referimos a una sola unidad estructural o azúcares simples, vamos a llamarlos así, ¿verdad? Ahora nos vamos a referir a lo que son oligosacáridos cuando hablamos de cadenas cortas de unidades de monosacáridos. Estos pueden ir entre 2 a 10 unidades de monosacáridos. Y vamos a hablar de polisacáridos cuando unimos centenares o miles de monosacáridos. Son cadenas largas, ¿verdad?, de muchos monosacáridos. A estos le vamos a llamar polisacáridos. Continuando, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco, ¿verdad?, con respecto a la clasificación anterior. Los monosacáridos, ¿verdad? Con respecto a los monosacáridos, ¿verdad?, o los azúcares sencillos que ya mencionamos, estos pueden ser, ¿verdad?, de acuerdo a la otra clasificación, aldehídos o cetonas polihidroxilados. Ya mencionamos, ¿verdad?, que se denominan aldehídos o cetonas polihidroxilados dependiendo, ¿verdad?, el grupo funcional principal que tengan estos monosacáridos. Ya sea que tengan el grupo funcional aldehído, vamos a hablar de una aldosa, o ya sea que tengan el grupo funcional cetona, vamos a hablar de una cetosa. Esto con respecto a los monosacáridos, ¿no? Muy bien. Además, los carbohidratos se van a clasificar de acuerdo al número de átomos de carbono. Los monosacáridos específicamente se van a clasificar de acuerdo al número de átomos de carbono que formen el monosacárido.
estos pueden ir desde 3 a 7 átomos de carbono. Entonces, ¿verdad? Vamos a denominar a los azúcares más pequeños como triosas, que son los que tienen solamente 3 átomos de carbono. Y luego, ¿verdad? Vienen las tetrosas, las pentosas y las hexosas y así sucesivamente, dependiendo del número de átomos de carbono de ese monosacárido. ¿No? De estos, los monosacáridos más abundantes en la naturaleza, vamos a encontrar que son los que tienen 6 átomos de carbono, es decir, las hexosas. Aquí podemos ver ejemplos, ¿verdad?, de lo que son los monosacáridos más simples, lo que son las triosas, ¿verdad? El gliceraldehído y la dihidroxicetona. Podemos ver, ¿verdad?, la estructura de la dihidroxicetona y fácilmente nosotros podemos identificar el grupo funcional presente en este monosacárido, ¿eh? Aquí lo estoy señalando y vemos que este grupo funcional es un grupo funcional cetona. Por lo tanto, la dihidroxicetona entraría dentro de la familia de las cetosas, y si nos vamos a la otra fórmula o la otra estructura, tenemos a lo que es un grupo funcional aldehído, ¿verdad? También lo podemos identificar fácilmente el grupo funcional aldehído en la parte superior. En este caso, ¿verdad?, ambos monosacáridos tienen 3 carbonos, lo que los diferencia, ¿verdad?, de uno y otro es el grupo funcional de cada uno de ellos. Uno es una cetosa y el otro es una aldosa. Okay. Podemos ver, ¿verdad?, de que en el caso del gliceraldehído, ¿verdad?, se habla de D-gliceraldehído y L-gliceraldehído. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante, ¿verdad?, pero tiene que ver con el hecho, ¿verdad?, de que tengan carbono asimétrico o carbonos quirales. Pues lo vamos a explicar con más detenimiento más adelante. Aquí. Como mencionábamos, ¿verdad?, la configuración D o L se debe a la presencia de carbono asimétrico en los compuestos orgánicos. A excepción de la dihidroxicetona, vamos a decir que todos los monosacáridos tienen carbono asimétrico. La dihidroxicetona no tiene carbono asimétrico. Okay. Vamos a hablar de un carbono asimétrico, es aquel en el que todos los sustituyentes de ese carbono son diferentes. Entonces, en el caso del gliceraldehído, que esta estructura que tenemos aquí, tenemos que el carbono central, ¿verdad?, en este caso este carbono asimétrico, está unido con un enlace al grupo funcional aldehído, con otro enlace al grupo funcional hidroxilo, con otro enlace a un hidrógeno y con otro enlace al radical o al resto de la molécula. Entonces tenemos que todos los sustituyentes de este átomo central de carbono son diferentes y por lo tanto es un carbono asimétrico o carbono quiral. Ahora, la capacidad que les brinda a los compuestos orgánicos el tener un carbono asimétrico es el hecho de formar estereoisómeros. ¿Qué un estereoisómero? Un estereoisómero entonces son compuestos orgánicos que pueden ser imágenes especulares entre sí. O es decir, la configuración espacial de ellos puede cambiar. ¿Cómo así? Ok, entonces tiene que ver con la posición que adopta los grupos funcionales del carbono asimétrico o el carbono quiral. Vamos a decir que de la serie D o D-gliceraldehído, cuando el OH del carbono asimétrico se encuentra a la derecha. Y vamos a decir que es L-gliceraldehído, ¿verdad? O de la serie L, cuando el OH del carbono asimétrico se encuentra a la izquierda. En este caso, ¿verdad?, el único carbono asimétrico aquí es el carbono número 2. El carbono 1 del grupo funcional, carbono 2 y carbono 3. El carbono 2 es el único carbono asimétrico presente en el gliceraldehído. Por eso, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que esa es la posición del OH de este carbono, es el que vamos a tomar para decir
si es de la serie D o es de la serie L. Claro, ¿verdad? Ahora, regresándonos, ¿verdad?, a la imagen, podemos observar por qué decimos, ¿verdad?, que la dihidroxicetona es el monosacárido que no presenta carbono asimétrico, y es que debe tener un carbono en el cual todos sus sustituyentes sean diferentes. Fijémonos en el primero. El primer carbono, solo desde aquí vemos que está unido a dos hidrógenos. Por lo tanto, dos de sus enlaces son con un mismo elemento y no es un carbono asimétrico. No puede ser un carbono asimétrico, el carbono 1. Nos vamos al carbono número 2, el carbono del grupo funcional. Tampoco puede ser un carbono asimétrico porque dos de sus enlaces están unidos a un mismo elemento que el oxígeno. Okay. Y nos vamos por último al carbono número 3. Igual, ¿verdad? Está unido a dos átomos de hidrógeno, por lo tanto, igual no es un carbono quiral o asimétrico. Por lo tanto, decimos que la dihidroxicetona es el único monosacárido que no presenta carbono asimétrico y por lo tanto no podemos hablar de un isómero óptico, ¿no?, en el caso de la dihidroxicetona. Pero a partir del gliceraldehído sí hablamos, ¿verdad?, de estereoisómeros, específicamente de isómeros ópticos, que son imágenes especulares entre sí. Okay. Entonces, ¿verdad?, en este caso, cuando hablamos de imágenes especulares, la rotación de ese grupo funcional en su carbono asimétrico permite, ¿verdad?, que sean dos imágenes no superponibles entre sí. Como nosotros vernos, ¿verdad?, ver nuestro reflejo en un espejo. Es la misma imagen, pero de forma invertida. Entonces, a eso, ¿verdad?, eso es la característica, ¿verdad?, de los isómeros ópticos. Son imágenes especulares no superponibles entre sí, es decir, la misma fórmula química, solo, ¿verdad?, que diferente configuración en el espacio. Pueden ver, ¿verdad?, aquí que dice proyección de Fischer. La proyección de Fischer, ¿verdad?, es la fórmula lineal que vamos a ver nosotros a la hora de representar las estructuras de los carbohidratos. Y proyección de Fischer, ¿verdad?, se le llama, ¿verdad?, en honor al químico Emil Fischer, ¿verdad?, que propuso también esta estructura. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que tenemos todas estas son proyecciones de Fischer, es decir, estructuras lineales de lo que son los monosacáridos. Muy bien. Ahora, seguimos hablando, ¿verdad?, de lo que son los estereoisómeros, ¿verdad? Y vemos que nos explica ahí de forma resumida, ¿verdad?, que el OH del carbono asimétrico más lejano del carbono carbonilo es el que vamos a tomar para decir si es de la serie D o es de la serie L. En el caso del gliceraldehído no teníamos que elegir qué carbono asimétrico era el que íbamos a tomar, ¿verdad?, para ver si es de la serie D o de la serie L, porque solamente tiene un carbono asimétrico. Aquí lo tenemos, ¿verdad?, un solo carbono asimétrico. Y, ¿verdad?, pero si entramos, por ejemplo, a lo que es de 4, 5 o 6 carbonos, tienen una mayor cantidad de carbono asimétrico. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar 1, 2 carbonos asimétricos, subsecuentemente, ¿verdad?, uno de 5 carbonos vamos a encontrar 3 carbonos asimétricos y en un carbohidrato de 6 carbonos encontramos, ¿verdad?, que tiene 4 carbonos asimétricos. Ok, entonces, en este caso, ¿verdad?, nos vamos a ir, ¿verdad?, al caso de la glucosa, que es el monosacárido, ¿verdad?, más representativo. Y vamos a ver, ¿verdad? Ok, tiene un grupo funcional aldehído que corresponde al carbono número 1, pero después, ¿verdad?, tiene 5 carbonos más. A excepción del último y el primero, todos estos 4 carbonos son carbonos asimétricos o quirales. Entonces, ¿a cuál nos vamos a ir nosotros para ver si es de la serie D o de la serie L? Nos vamos a ir al carbono asimétrico que esté más alejado del grupo carbonilo, es decir, al carbono asimétrico más alejado de su grupo funcional aldehído. En este caso sería el carbono número 5. Entonces vemos la posición del OH en el carbono número 5 y vamos a ver, ¿verdad?, de que
está hacia la derecha. Entonces vamos a llamar a este monosacárido como D-glucosa. Porque esta es la estructura de la glucosa y porque el OH del carbono 5 en la glucosa está hacia la derecha. Ok. Luego tenemos, ¿verdad? Aquí se trata de explicar, ¿verdad? A la aldosa, las aldosas, ¿verdad? Y les menciona ejemplos de aldosas de 3 carbonos, que tenemos el gliceraldehído, de 4 carbonos, ¿verdad? Que tenemos la eritrosa, la treosa, las de 5 carbonos, una de las más importantes, ¿verdad? Y de las más estudiadas, la ribosa. Luego tenemos la arabinosa, silosa y liosa. Y aquí, ¿verdad? Dentro de las hexosas, ¿verdad? Las más representativas y las más estudiadas, tenemos aquí en rojo, ¿verdad? Glucosa y galactosa. Dentro de la aldosa, de mayor importancia, ¿verdad? Glucosa y galactosa. Ok. Entonces luego podemos nosotros ver, ¿verdad? Ir viendo las estructuras de cada una de ellas, ¿verdad? Y ver que en alguna el nombre cambia solo por la configuración en uno de sus carbonos. Por ejemplo, ahora vamos a hablar, ¿verdad? De lo que son epímeros, ¿verdad? Epímeros, o de otra manera de llamarlo, ¿verdad? Es como diasterómeros. Entonces, los diasterómeros, ¿verdad? Son aquellos compuestos, ¿verdad? Que no son imágenes especulares, ¿verdad? Y que difieren solamente en la posición de uno de sus carbonos. En este caso, ¿verdad? Se les llama epímeros. Podemos ver, por ejemplo, que la manosa y la galactosa son epímeros de la glucosa. Es decir, que van a diferir de la glucosa en la posición solamente de uno de sus carbonos. La manosa dice que difiere de la glucosa solamente en la configuración de su carbono 2. Aquí lo tenemos, glucosa, miren, ¿verdad? Y pueden ver la estructura de la glucosa y ver la estructura de la manosa y ven que el carbono número 2 es el que difiere en estructura. Toda la estructura es la misma, excepto en el carbono número 2. El carbono número 2 vemos que en el caso de la manosa el OH está hacia la izquierda y en el caso de la glucosa está hacia la derecha. Entonces, ¿verdad? Los isómeros, ¿verdad? O los diasterómeros que solamente difieren en uno de sus carbonos, ¿verdad? Uno del otro se les llama epímeros. En este caso, ¿verdad? La manosa es epímero de la glucosa. Y ahora la galactosa es la misma fórmula de la glucosa, excepto en su carbono número 4. En el carbono número 4 vemos que la galactosa, el OH, está hacia la izquierda y en la glucosa el carbono 4 está hacia la derecha. Entonces vemos ahí está la diferencia. Entonces aquí les menciona, glucosa y manosa son epímeros en el carbono 2. Glucosa y galactosa, epímeros en el carbono 4. Ahora, monosacárido, aldosa, ¿verdad? Ok, aquí hubo un error, ¿verdad? Pero se me olvidó corregirlo, pero aquí estamos hablando, ¿verdad? De lo que son, aquí estamos hablando de lo que son cetosas, ¿verdad? Monosacáridos, cetosas. Aquí hay que corregir, ¿verdad? Solamente. Pero obviamente estamos hablando de cetosas porque ya vemos el grupo funcional cetona. El monosacárido representante de la cetosa es la dihidroxicetona. Es la cetona más pequeña de 3 carbonos y recordemos, ¿verdad? Es el único monosacárido que no presenta carbono asimétrico. De ahí, ¿verdad? Todas las demás cetosas tienen carbono asimétrico. Luego tenemos la de 4 carbonos, la eritrulosa, la de 5 carbonos, que tenemos la ribulosa y la silulosa, y las de 6 carbonos, que dentro de la principal, la representativa y la de mayor importancia tenemos la fructosa. Okay. La fructosa es la cetosa, ¿verdad? De 6 átomos de carbono
¿verdad? Y lo podemos observar aquí. ¿Cuál es el carbono asimétrico que nos va a decir si esta estructura es de la serie D o de la serie L? Pues va a ser el carbono número 5, ¿verdad? El que esté más alejado en este caso del carbono carbonilo, que lo tenemos aquí. Y aquí está en rosado, ¿verdad? Entonces, el carbono número 5, ¿verdad? Nos va a decir si es de la serie D o de la serie L. En este caso, como el OH está hacia la derecha, ¿verdad? Es de fructosa. Muy bien. Okay. Continuamos, ¿verdad? Entonces, no sé si más adelante, ¿verdad? Hablo un poco acerca de la importancia de los monosacáridos, pero podemos irlas mencionando un poco, ¿verdad? Ejemplo aquí, la ribosa, ¿verdad? Es el monosacárido muy importante, presente, ¿verdad? En lo que son los nucleótidos. Los nucleótidos importantísimos, ¿verdad? Para la formación de ATP, que es la moneda de intercambio de energía en todas las células, y también para la formación de los nucleótidos presente en el ADN y el ARN. Entonces, la ribosa es indispensable para la formación de los ácidos nucleicos y nucleótidos. La glucosa es el monosacárido principal como fuente metabólica o fuente de energía. De hecho, ¿verdad? Se dice que la glucosa es el combustible de todas las células, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Aquellas células que tienen una poca concentración de mitocondria o que tienen una baja afinidad por el oxígeno. En este caso, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las células del sistema nervioso, utilizan una gran concentración de glucosa para su funcionamiento o para generar energía. Y también tenemos, ¿verdad? Que los eritrocitos, por ejemplo, que no tienen mitocondria, dependen en gran manera de la glucosa para generar su energía, para que se mantenga la función de esa célula. Otra, ¿verdad? Son las células, ¿verdad? De las células oculares, también, ¿verdad? Necesitan de glucosa, importantísimo, ¿verdad? Entonces, como combustible metabólico de todas las células. Ahora, la galactosa, ¿verdad? Es componente estructural de muchas proteoglicanos, que vamos a ver más adelante qué es lo que son. Eh, es muy abundante, por ejemplo, en el sistema nervioso, en las células del sistema nervioso, pero de forma más común es el azúcar, ¿verdad? O el monosacárido de la leche, porque sin galactosa no se puede formar la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, importante. Este se sintetiza, por lo tanto, en las glándulas mamarias de los mamíferos para poder producir leche, ¿verdad? Okay. La fructosa, ¿verdad? Como su nombre lo indica, ¿verdad? Y muchas veces se le ha relacionado con el azúcar de la fruta. El azúcar de la fruta, fructosa, es muy abundante, ¿verdad? En los tejidos vegetales, específicamente, ¿verdad? Es el que le da la característica dulce a la fruta. Entonces, la sacarosa, que es el azúcar de la fruta, está conformada por fructosa. Entonces, fructosa, azúcar de la fruta, y en el caso, ¿verdad?, del cuerpo humano, ¿verdad?, en el caso de los sistemas biológicos, es el combustible, ¿verdad?, del líquido seminal en los espermatozoides, es muy importante la fructosa, y también, ¿verdad?, como fuente de glucosa, porque en el hígado se puede obtener glucosa a partir de fructosa. Muy bien. Okay. Ya mencionando un poco, ¿verdad?, de lo que es la importancia biológica de los monosacáridos, podemos entrar o seguir hablando un poco de lo que es su estructura, ¿no? En el caso, ¿verdad?, vamos a ver la estructura cíclica de lo que son los monosacáridos. Entonces, sí, vamos a hablar, ¿verdad?, de la estructura cíclica. Lo primero que hay que saber es que los azúcares que contienen de 5 o más carbonos son las que pueden formar estructuras cíclicas estables. Hasta ahora habíamos visto, ¿verdad?, estructuras lineales, como tenemos aquí de monosacáridos, ¿verdad?, que a esto se le conocen como proyecciones de Fischer, habíamos dicho, ¿verdad? Ahora, mencionamos, ¿verdad?, que existen estructuras cíclicas en los monosacáridos, pero que estas solamente se dan en los monosacáridos que tienen de 5 o más carbonos. Estos pueden formar estructuras cíclicas estables solamente, ¿verdad?, cuando se encuentran en solución.
¿Gracias a qué? Gracias a los grupos aldehído y cetonas que van a reaccionar de manera reversible con los grupos hidroxilo presentes en el carbohidrato para formar unos compuestos que ustedes ya conocen, que son los hemicetales y los hemiacetales cíclicos. Entonces tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se forma un hemiacetal? Esto ya lo sabemos muy bien, ¿verdad? Cuando un grupo aldehído reacciona con un alcohol, forma un hemiacetal. Y cuando una cetona reacciona con un alcohol, vamos a formar un hemicetal. Ahora, cuando estos dos grupos funcionales vienen de compuestos diferentes, estas estructuras de hemiacetal y hemicetal no son, dicho de esta manera, no son estables. Es decir, se pueden interconvertir o degradar con facilidad. Pero cuando los grupos funcionales aldehído y alcohol pertenecen a o están dentro de una misma molécula, pueden formar estructuras más estables o estructuras de hemiacetal y hemicetal más estables. Y esto es lo que pasa en el caso de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son moléculas que tienen ambos grupos funcionales dentro de su estructura. Y eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Con las estructuras que hemos venido viendo en las demás diapositivas. Ahora, ¿cómo se da la ciclación? Bueno, el proceso de ciclación o el proceso de la formación de un hemiacetal cíclico o un hemicetal cíclico lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero la ciclación de estos dos puede dar dos formas cíclicas. Una forma de furano o una forma de pirano. Furano es un anillo, ¿verdad? De cinco lados, ¿verdad? Oxígeno en el centro y el pirano es un anillo hexagonal con un átomo de oxígeno en el centro. Furanosa le vamos a llamar al carbohidrato que adopta esta estructura y piranosa al carbohidrato que adopta esta estructura. Ok. Ahora, ¿verdad? Estos diasterómeros, ¿verdad? Pueden formarse o pueden ser, ¿verdad?, de forma reversible. Es decir, ¿verdad?, un monosacárido puede formar esta estructura y luego formar esta. Es decir, están en equilibrio ambas estructuras químicas. Y aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es un poco, ¿verdad?, más detenimiento. Traté de ponerle estas imágenes para que ustedes pudieran, ¿verdad?, comprender un poco mejor lo que es el proceso de ciclación de los monosacáridos. Indispensable para qué, ¿verdad? Ok. Generalmente les mencionaba, ¿verdad?, que la forma cíclica se adopta en solución acuosa y sabemos, ¿verdad?, que en el cuerpo humano somos 70% agua. Por lo tanto, esta reacción se va a dar sí o sí dentro de la célula. ¿Y por qué es importante, verdad? Porque si podemos ver, el tamaño de la forma lineal ocupa mucho más espacio que una forma cíclica. Entonces, siempre la célula va a tratar, ¿verdad?, de ahorrar espacio, que las moléculas traten de caber con mayor facilidad y por lo tanto van a adoptar estructuras cíclicas más estables y más funcionales dentro del punto de vista biológico. Ok. Ahora, ¿cómo se da la ciclación? La ciclación se da cuando el OH, que podemos ver aquí que está en rosado, ¿verdad?, el OH del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional reacciona, ¿verdad?, por sustitución nucleofílica con el carbono carbonilo, ¿verdad?, presente o del grupo funcional. Entonces podemos ver que los dos grupos funcionales que reaccionan son el grupo OH del mismo carbohidrato con el grupo aldehído del carbohidrato. Reaccionan, ¿verdad?, como por atracción nucleofílica, ¿verdad? Por adicción nucleofílica comienzan a acercarse y a ciclar la molécula o a enrollar la molécula. Podemos notar entonces, ¿verdad?, que el OH del carbono número 5 que teníamos aquí, ¿verdad?, es el que va a pasar o el que va a servir como un puente para la unión, ¿verdad?, de lo que es la estructura cíclica. ¿Verdad? Podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo se va dando la formación del hemi,
acetal, en este caso, porque estamos hablando de un aldehído, se va dando, ¿verdad? Y hasta que tenemos, ¿verdad? Lo que es un hemiacetal cíclico. Un hemiacetal cíclico, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Aquí teníamos hemiacetal, ¿verdad? Tenemos que tiene un grupo H, tiene un oxígeno unido a un radical y unido a otro carbono. Entonces vamos a ver cómo tenemos esta estructura aquí. Tenemos el OH presente, ¿verdad? En un hemiacetal, tenemos cada ángulo corresponde a un carbono, entonces tenemos todo este resto de la molécula aquí, tenemos el radical y tenemos oxígeno unido a otro carbono, a otro radical. Entonces, por lo tanto, este es un hemiacetal cíclico. Entonces podemos observar entonces, ¿verdad? Cómo el grupo funcional aquí, ¿verdad? En este caso el carbono carbonilo es el que nos pasa a formar este OH que tenemos aquí. Entonces, por eso les mencionaba, ¿verdad? Que es un ataque electrofílico o adición nucleofílica en el carbono carbonilo. Este oxígeno del carbono carbonilo es el que tenemos aquí como el OH. El hidrógeno, ¿verdad? Queda en esta posición y el oxígeno del OH, el oxígeno del OH del carbono número 5 es el que queda como puente, ¿verdad? Para formar la estructura cíclica que en este caso, como es de 6 lados, ¿verdad? Es una estructura de piranosa, como habíamos dicho. Como estamos hablando de la ciclación de la glucosa, entonces vamos a tener que es alfa D glucopiranosa. Ahora, el D ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque la estructura cíclica, el OH del carbono 5 está hacia la derecha. En este caso es un isómero óptico, ¿verdad? De la serie D. Eso ya lo vimos anteriormente. Pero ahora, ¿por qué alfa de glucopiranosa? Bueno, alfa porque el carbono, ahora, el carbono número 1, el carbono carbonilo, en este caso, que es el carbono 1, ahora en la forma cíclica pasa a ser un nuevo centro quiral, ¿verdad? O un nuevo carbono, ¿verdad? Asimétrico, que ahora se le llama carbono anomérico. Este carbono que tenemos aquí, que es el carbono número 1, ¿verdad? Que queda aquí, uniendo, ¿verdad? Está unido al OH, al hidrógeno, al oxígeno y al otro carbono, aquí el resto de la molécula. O sea, un nuevo carbono asimétrico denominado carbono anomérico que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, ese carbono anomérico puede ser de dos tipos, o puede ser dos tipos de anómeros. Puede ser un anómero alfa o un anómero beta, dependiendo de la posición del OH en el anillo cíclico. ¿No? Okay. Si el OH se encuentra debajo del anillo, como en este caso, estamos hablando de un anómero alfa. Pero si el OH de este carbono anomérico se encuentra hacia abajo, encima del anillo, como aquí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un anómero beta. ¿Ya? Si está hacia arriba del anillo, el OH, beta. Si está hacia abajo del anillo, el OH, estamos hablando, ¿verdad?, de alfa o anómero alfa. Por eso, ¿verdad?, alfa de glucopiranosa en la estructura cíclica o beta de glucopiranosa si es el otro tipo de anómero. Ahora, ¿cómo se le llama a esta estructura, verdad? ¿O de dónde sale? Son estructuras cíclicas, pero la representación, ¿verdad? Son las representaciones de Harwood. Las representaciones de Harwood son las representaciones estructurales cíclicas de los monosacáridos. Y lo mismo pasa, ¿verdad?, en el caso de la ciclación de la fructosa. Lo mismo pasa en la ciclación de la fructosa, pero en este caso, ¿verdad?, vemos que es un poco diferente, porque ahora el carbono carbonilo no está en el carbono 1, sino está en el carbono 2 en el caso de la cetosa. Entonces, la estructura va a ser diferente, la estructura que se va a formar. Si tenemos aquí, ¿verdad?, entonces, que está en el carbono 2, generalmente, ¿verdad?, vamos a ver que el carbonilo del grupo funcional queda formando, ¿verdad?, el carbono asimétrico o el carbono anomérico. Aquí en la posición 1 y el OH del carbono
5, que es el más alejado del grupo carbonilo, queda uniendo como puente, ¿verdad? Aquí, la estructura cíclica, pero ahora, ¿verdad? La forma que se adopte es diferente. Esta forma no es una forma de piranosa, como en el caso de la glucosa, sino que es una forma de furanosa, ¿verdad? Cuando es de 5, un anillo pentagonal. La fructosa tiende a adoptar esta estructura debido, ¿verdad?, a la posición de su grupo funcional mayormente. Ahora, igual, nos vamos a guiar por la posición del OH del carbono anomérico, que es el carbono número 1, ¿verdad? En este caso. En este caso, el carbono anomérico, perdón, este es el carbono número 2. Empezamos contando de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, porque 6 carbonos tiene la fructosa, pero en este caso el carbono anomérico ahora pasaría a ser el carbono número 2. Igual que como era, ¿verdad?, el carbono número 2 en el grupo funcional de la estructura lineal. Okay. Ahora nos fijamos en la posición del OH del carbono anomérico y si está hacia abajo del anillo sabemos que es alfa de fructofuranosa, porque la estructura es de un furano, ¿verdad? Entonces la fructosa es cíclica. Pero si la posición del OH está hacia arriba del anillo, vamos a hablar de un anómero beta, beta de fructofuranosa. Ok, este en el caso de la fructosa. Ahora, la ribosa, que es un monosacárido de 5 átomos de carbono, también va a adoptar una estructura cíclica de furanosa. Igual lleva, ¿verdad?, la misma ruta de ciclación, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En el caso de la ribosa es una aldopentosa, es decir, tiene un grupo aldehído en el carbono 1 y tiene 5 carbonos, lo que quiere decir que el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional va a ser el carbono número 4. En este caso, ¿verdad? ¿Qué tipo de anómero tenemos aquí en el caso de la ribosa? ¿Verdad? Tenemos un anómero del tipo beta, ¿verdad? Beta, porque generalmente la ribosa al ciclarse, ¿verdad?, se presenta en forma de anómero beta en mayor proporción. Prácticamente toda la ribosa de forma natural o en nuestro cuerpo se encuentra en esta forma, en su forma beta, en forma de anómero beta. ¿Por qué? Porque el grupo OH del carbono anomérico está hacia arriba del anillo. Ahora, ¿qué trata de explicar aquí? Ok, aquí también trata de explicar, ¿verdad?, de que esta ribosa cíclica cambia estructuralmente en el ARN y en el ADN. Sabemos que ya les explicaba, ¿verdad?, que la ribosa es indispensable, es el monosacárido indispensable para que se dé la formación del ADN y del ARN. Ahora, el nombre ARN viene, ¿verdad?, de ácido ribonucleico. La estructura de la ribosa en el ARN es esta, pero la estructura de la ribosa en el ADN, esta que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa del ARN y la ribosa del ADN? Si podemos observar, difiere la estructura en el carbono número 2. Este carbono que les estoy señalando ahí con el puntero. Si podemos observar, aquí tiene oxígeno, ¿verdad? Pero en el ADN la ribosa ha perdido el oxígeno. Entonces se encuentra en forma de 2-desoxirribosa. Por eso de ahí el nombre ADN, ¿verdad? Ácido desoxirribonucleico. Significa, ¿verdad?, que el OH en el carbono número 2 de la ribosa ha perdido su oxígeno. O sea, está en forma desoxigenada. ¿Por qué pasa esto en el ADN? Para que el ADN sea una molécula más estable y no sea tan propensa a tener reacciones químicas que lo podrían dañar. ¿Ya? Recordemos que este grupo funcional es un grupo, ¿verdad?, muy reactivo y tiende, ¿verdad?, a formar reacciones con otros compuestos químicos. Entonces, si se pierde, ¿verdad?, la estructura de ese carbono, y vamos a ver más adelante cuando veamos ácidos nucleicos, ¿verdad?, se vuelve
el ADN una molécula más estable desde el punto de vista químico y por lo tanto es más factible almacenar la información genética en el ADN. Ok. Ahora, estructuras cíclicas, si hablamos de estructuras cíclicas, también podemos hablar, ¿verdad?, de lo que son otras estructuras, ¿verdad?, que pueden adoptar, que son las estructuras conformacionales en forma de silla o en forma de nave, generalmente, ¿verdad? Estas estructuras conformacionales tienen que ver con modelos espaciales que eh, tienen más relación con lo que son los radios de los átomos a la hora de formar interacciones de Van der Waals, que son enlaces débiles. Ahora también proporciona una información útil. ¿Por qué? Porque nos dicen las diferentes formas que pueden adoptar la forma cíclica de los monosacáridos dentro de la célula. Pueden tener una conformación en silla, que es más estable y tiene un menor impedimento esteárico. Cuando hablamos de impedimento esteárico es que puede reaccionar con más facilidad, y tenemos la conformación en nave o bote, que es más desfavorecida, por lo tanto es menos estable y tiene un mayor impedimento esteárico, lo que significa, ¿verdad?, que hay una mayor dificultad para reaccionar. ¿Por qué? Porque los grupos funcionales, ¿verdad?, quedan cerca uno del otro, ¿verdad?, causando atracción dentro de ellos o repulsión. Entonces, la forma más estable que puede adoptar la forma cíclica de un monosacárido en solución es la conformación en silla, ¿verdad? La beta de glucopiranosa, entonces la vamos a encontrar más de esta forma, en forma de silla. Y luego tenemos, ¿verdad?, estas eran los modelos espaciales de las piranosas no planas, ¿verdad?, que pueden ser conformación en silla o conformación en nave o bote. Esto de las piranosas. Pero ahora, si nos vamos a la furanosa, vemos que la conformación espacial de ella o los modelos espaciales es en forma de sobre. ¿Ya? En forma de sobre, ¿verdad?, que puede ser de dos tipos. Con el carbono 3, ¿verdad?, dentro del plano espacial, o con el carbono 2 dentro del plano espacial, o hacia arriba, ¿verdad?, o fuera de lo que es la estructura planar. Sobresale entonces la estructura en el carbono 3 o en el carbono 2, pero siempre en forma de sobre. Y esto, ¿verdad?, generalmente la forma, ¿verdad?, la forma más estable y la que adopta, por ejemplo, la ribofuranosa en los ácidos nucleicos es la forma pseudoendo. Esta que tenemos aquí, ¿verdad?, en donde va a sobresalir el carbono número 2 sobre el plano espacial. Ok. Bien, ¿verdad? Ok, seguimos, ¿verdad? Entonces vamos a lo que son derivados de azúcares o derivados dextrosa. Aquí vamos a entrar específicamente a lo que son las reacciones, que son reacciones de monosacárido o reacciones de carbohidratos. Una de las reacciones de los carbohidratos, ¿verdad?, es la reacción, ¿verdad?, de aminación o la de formar aminoazúcares. ¿En qué consiste la formación de aminoazúcares? Consiste en la sustitución de un grupo H del carbohidrato por un grupo amino. Y podemos ver aquí, por ejemplo, en la galactosa se ve, ¿verdad?, que se sustituye el OH del carbono 2, por ejemplo, ¿verdad?, por un grupo amino. Ahí lo tenemos. Entonces dice que los aminoazúcares generalmente se dan por la sustitución del OH en el carbono número 2, como en el caso de este ejemplo de la galactosa. Ahora, ¿verdad?, el monosacárido pasa a llamarse beta de galactosamina, al tener un grupo amino, ¿verdad?, adherido en el carbono 2. ¿Okay? O, ¿verdad?, si tenemos, ¿verdad?, la glucosa, se le agrega un grupo amino, se sustituye el OH por un grupo amino en el carbono número 2 y pasa a ser beta de glucosamina.
Okay, entonces, lo importante aquí, ¿verdad?, es saber que los aminoazúcares se forman por sustitución del OH del carbono número 2 de los carbohidratos y se le adiciona un grupo amino, formando aminoazúcares. Ahora, a su vez, este grupo amino favorece, ¿verdad?, que hayan nuevas reacciones químicas con el monosacárido. Y ahora este puede condensarse, por ejemplo, con ácido acético. Que como ya vimos grupos funcionales, sabemos, ¿verdad?, que cuando un grupo amino se condensa con un grupo carboxilo que va a estar presente en el ácido acético, lo que se va a formar es esto que tenemos aquí, que es una amida, ¿verdad? Una amida. Recordemos, cuando un grupo amino reacciona con un grupo carboxilo, lo que se forma es una amida por deshidratación. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, que cuando pasa esto, que es decir, cuando el grupo amino de un aminoazúcar se condensa con el ácido acético, si es el caso de la galactosa, pasa a formar acetilgalactosamina. ¿Ah? Y si es la glucosa, pasa a formar acetilglucosamina. Okay. A su vez, ¿verdad?, la acetilglucosamina se puede convertir o reconvertir a su vez, ¿verdad?, en ácido N-acetilmurámico. Ácido N-acetilmurámico. También ya vamos a ver, ¿verdad?, cuando se da esto, ¿verdad?, de N o O, por ejemplo, ¿verdad?, que es cuando se sustituye, ¿verdad?, uno de su OH, ¿verdad?, aquí podemos ver, ¿verdad?, R. ¿Verdad? Este R, por ejemplo, se le agrega un grupo acetil, ¿verdad?, aquí, además, ¿verdad?, del amino que teníamos aquí. Entonces, si se le agrega a la acetilglucosamina un R o un ácido acético, ¿verdad?, aquí en donde tenemos el R, pasa a formar un ácido N-acetilmurámico. Muy bien. Ahora, continuando con la reacción. Ahora, esta era una reacción de aminación, ¿verdad?, que teníamos, ¿verdad?, que era cuando se da la formación de una amida, ¿verdad?, por reacción entre un grupo amino y un ácido carboxílico del ácido acético. También teníamos la formación del aminoazúcar, que es la sustitución del OH por el grupo amino. Ahora, lo que vamos a ver, ¿verdad?, son oxidación de los carbohidratos. ¿Qué pasa cuando los carbohidratos se oxidan? Okay, cuando los carbohidratos se oxidan, sabemos que si se oxida, lo que se va a oxidar es el grupo funcional, generalmente, ¿verdad? O puede ser que se oxide el OH también. Entonces, si se da por oxidación de carbonos terminales, ¿verdad?, lo que se forma son ácidos carboxílicos. Ahora, si la oxidación se da en el carbono número 1 del monosacárido, es decir, si lo que se oxida es el grupo aldehído, entonces lo que se va a formar es un ácido aldónico. Ejemplos de ácidos aldónicos tenemos el ácido beta-D-glucónico. ¿Por qué? Porque podemos observar aquí, ¿verdad? Aquí teníamos un grupo funcional, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, un hemiacetal, en el caso en su forma cíclica, pero al oxidarse pasa a formar, ¿verdad?, un grupo carboxilo, ¿verdad? Entonces, esto ahora en el carbono 1, un grupo carboxilo, lo que forma es un ácido aldónico. A su vez, el ácido aldónico, ¿verdad?, puede perder un oxígeno y pasar a formar de gluconolactona. Entonces, ¿por qué ejemplificar estas reacciones de aquí? Bueno, porque tienen importancia biológica dentro de nuestro cuerpo. El ácido glucónico es importante, ¿verdad? O la oxidación, en este caso de los carbohidratos, de la glucosa específicamente, en el carbono 1 nos produce este ácido glucónico. Luego, por pérdida de otro oxígeno, se nos produce D-gluconolactona y este es indispensable en la ruta de la fosfatopentosa, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. ¿Es indispensable para qué? Para que se mantengan, ¿verdad?, lo que son los niveles de ribosa o la formación de ribosa dentro de nuestro cuerpo. Entonces, estas reacciones son indispensables dentro del punto de vista biológico. Entonces hay que saber, ¿verdad?, cómo se llevan a cabo. Ahora,
Si la oxidación se da en el carbono número 6, ahora lo que se va a oxidar es el OH del carbono número 6, que es el grupo funcional, ¿verdad? Entonces, si el carbono número 6, que es el que se oxida, entonces se va a formar ahora en ese carbono número 6 un grupo carboxilo nuevo, formando un ácido urónico. El ácido urónico, ¿verdad? Tenemos que, si es el caso de el que se oxide es la glucosa, vamos a tener la formación del ácido glucurónico. Este ácido glucurónico también es importante, o esta reacción es importante desde el punto de vista biológico, porque es indispensable para que se pueda eliminar la bilirrubina de nuestro cuerpo. Sin ácido glucurónico no se puede eliminar la bilirrubina y por lo tanto nos daría ictericia, o que es la coloración amarillenta de la piel y mucosa. Nos veríamos amarillos, ¿verdad? De tanta concentración de bilirrubina si no se llevara a cabo esta reacción dentro de nuestro cuerpo. La oxidación de la glucosa en el carbono 6. ¿Ya? Ok, y ahora tenemos, por ejemplo, lo que es la formación de los ácidos aldáricos, que es cuando se llevan a cabo ambas oxidaciones, en el carbono 1 y en el carbono 6. Si pasa esto, entonces lo que se forma es un ácido aldárico, y si es la glucosa, a la que le pasa esto, la oxidación en el carbono 1 y en el carbono 6, se va a formar un ácido glucárico. Los ácidos glucáricos son importantes en este caso para la formación de ácido ciálico. El ácido ciálico, ¿verdad? En este caso es importante como receptor de muchas células, receptor antigénico. Entonces, por eso también se dice, ¿verdad?, de que una función de los carbohidratos es la de ser determinante antigénico, ¿verdad? Por esta reacción de oxidación en el carbono 1 y en el carbono 6 se forma uno de los antígenos más abundantes de nuestro cuerpo, que es el ácido N-acetilneuramínico o ácido ciálico. Okay. Entonces, todas estas reacciones tienen su importancia biológica. Esto hay que quedarlo claro, ¿verdad? Y hay que estudiarlo un poco con más detenimiento. Okay. Las reacciones anteriores también son indispensables, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo. Y ahora, ¿verdad? Seguimos con lo que es la reducción. Hasta ahora hemos visto sustitución de OH por un grupo amino. A su vez, luego hemos visto la reacción de formación de amidas dentro de los carbohidratos. Acabamos de ver, ¿verdad?, lo que es las reacciones de oxidación y lo que nos forman desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Son compuestos importantes. Y ahora vamos a lo que son, ¿verdad?, la reducción. La reducción. Entonces, si hablamos de reducción de azúcares, debemos saber, ¿verdad?, que lo que se reduce es el carbono carbonilo. Y ese carbono carbonilo, al reducirse, ¿verdad?, lo que produce es un alcohol o otro grupo OH adicional. Entonces, la reducción de los grupos aldehídos y cetona de los monosacáridos producen alcoholes o azúcares de alcoholes, ¿verdad? Que se les denomina alditoles. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Si se reduce la glucosa, proporciona glucitol o mayormente conocido como sorbitol. Ahí tenemos, ¿verdad? Cuando se da la reducción de la glucosa, se produce, ¿verdad?, lo que es el sorbitol. ¿Qué es lo que se reduce en la glucosa? Su grupo aldehído, ¿verdad? Porque es una aldohexosa, produciendo sorbitol, que es el alcohol de dicho monosacárido o de dicho azúcar. Ahora, si se reduce el grupo aldehído de la manosa, lo que se produce es el alcohol de dicho carbohidrato, que es el manitol. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la importancia biológica? Ok, desde el punto de vista biológico, ¿verdad? En nuestro cuerpo, ¿verdad? No se podría decir, no se podría hablar de tanta importancia biológica. Lo que sí, ¿verdad?, es que cuando nosotros consumimos, por ejemplo, sorbitol, este se puede convertir en fructosa en el hígado, ¿verdad? Pero la reducción de azúcares dentro de nuestro cuerpo no tiene gran importancia biológica, aunque sí, ¿verdad?, se utiliza, este tipo de reacción se utiliza, por ejemplo, en las industrias alimentarias y farmacéuticas. ¿Por qué? Porque el sorbitol tiene la característica de conservar
la dulzura, por ejemplo, de los alimentos, de algunos jarabes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden observar o tienen la curiosidad, ¿verdad?, de ver lo que traen esos jarabes, ¿verdad?, que tienen cierto sabor dulce, para que ese sabor dulce se conserve dentro de ese jarabe, se le adiciona sorbitol. Y para generar el sorbitol se tiene que dar esta reacción. Entonces, la industria farmacéutica usa mucho esto para la conservación de la dulzura, en el caso, ¿verdad?, de estos jarabes. Y también la industria alimenticia lo hace. La industria lo que hace es adicionar sorbitol a lo que son los productos envasados para que no se le degrade el sabor dulce. Entonces, esa es la importancia en este caso en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia de esta reacción. Reducción de azúcar. Ahora, ¿verdad? También hay otra reacción de suma importancia, ¿verdad? Que son las reacciones de esterificación. Si hablamos de las reacciones de esterificación, vamos a hablar de la formación de azúcares fosfato y de azúcares sulfato. Entonces, la esterificación se da cuando los grupos OH libres de los carbohidratos, que ya sabemos que sí hay grupos OH libres, ¿verdad? Reaccionan, ¿verdad?, con compuestos químicos formando ésteres. O reacciones con algunos ácidos. Entonces, si los OH reaccionan con algunos ácidos, sabemos que lo que se va a formar es un éster, y en este caso, ¿verdad?, se puede formar un éster fosfato o un éster sulfato de los carbohidratos, que son los que se encuentran más comúnmente en la naturaleza y dentro de, ¿verdad?, dentro de las moléculas orgánicas o dentro de nuestro cuerpo. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de los ésteres fosfatos, son indispensables en las reacciones o en las reacciones para la formación de energía, para la formación de ATP. Son intermediarios metabólicos con un alto valor de energía. Estos azúcares fosfato. Un ejemplo de eso es la glucosa 6-fosfato, que participa o es un intermediario de la oxidación de la glucosa hasta que ésta se convierte en ATP, que es la energía de la célula. O sea, importante dentro de las reacciones metabólicas los azúcares fosfato, indispensables. Más adelante, ¿verdad?, cuando vean ya bioquímica, van a ver cómo estos azúcares fosfato están presentes, ¿verdad?, en muchas reacciones o en muchos procesos bioquímicos. ¿Ya? Y principalmente participan en estos procesos energéticos, ¿ya?, de la generación de ATP. O reacciones de fosforilación y desfosforilación. Y ahora, ¿verdad?, si hablamos de lo que son los ésteres sulfato, que no los representan aquí, ¿verdad?, pero los ésteres sulfato también son importantes, pero en este caso los carbohidratos sulfatados predominan en los componentes de los glucosaminoglicanos, o también llamados proteoglicanos, que son abundantes en el tejido conectivo y son mayormente de carácter estructural. Okay. Entonces, hasta aquí estábamos viendo, ¿verdad?, reacciones de lo que son monosacáridos, es decir, las reacciones de los monosacáridos. No sé si anteriormente aquí salía, ¿verdad? Déjenme ver, ¿verdad?, sobre azúcares reductores, reducción de azúcares. Vimos la reacción, pero ¿cuáles son los azúcares reductores, por ejemplo, verdad? ¿O a qué nos referimos con un azúcar cuando un azúcar es reductor o tiene capacidad reductora? Hasta aquí lo vamos a ver, ok. En lo que son los oligosacáridos. Hasta el momento estamos describiendo la unidad básica estructural de los carbohidratos, que es el monosacárido, y todas las reacciones que esta unidad básica puede tener. Ahora vamos a irnos con lo que son las estructuras más complejas, que es cuando se unen dos o más monosacáridos. Dentro de estos tenemos los oligosacáridos, que corresponden a la unión de 2 a 10 monosacáridos. Y dice, ¿verdad?, que son cadenas cortas de monosacáridos y estos se mantienen unidos por enlaces o glucosídicos. Okay. Entonces,
tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Glucosa más glucosa se pueden unir cuando el OH del hemiacetal reacciona con el OH de otro carbohidrato, ¿verdad? En otro carbono diferente. Entonces se da una reacción, ¿verdad? De deshidratación, pérdida de agua, y este oxígeno que queda aquí sirve como puente para la unión de ambos monosacáridos, formando el enlace O-glucosídico, o el enlace que mantiene unido mediante el oxígeno a dos glúcidos. De ahí su nombre, ¿no? Entonces vemos que si se une glucosa con glucosa, entonces lo que se va a formar es el disacárido. Dentro de esos tenemos, dentro de los oligosacáridos, tenemos la clasificación de los disacáridos. Y si se une glucosa con glucosa, entonces vamos a tener al disacárido maltosa, ¿verdad? Que es la unión de glucosa con glucosa por un enlace O-glucosídico. Ahora, la configuración de este enlace viene dada por los carbonos que participan en la formación de este enlace. El carbono número 1 de un monosacárido reacciona con el OH del carbono número 4 de otro monosacárido, formando el enlace alfa de glucopiranosil y los carbonos que están en juego, ¿verdad? 1,4 alfa de glucopiranosa. Entonces, el enlace de forma resumida sería un enlace alfa 1,4 glucosídico. El enlace que une, ¿verdad?, a la glucosa en la glucosa para formar maltosa. Ahora, vemos aquí que nos dice, ¿verdad?, que este disacárido tiene un extremo reductor. Okay. Entonces, ¿cuáles son los azúcares reductores? Los azúcares reductores se evidencian en un laboratorio cuando los exponemos al reactivo de Filling, por ejemplo, o al reactivo de Benedict, que tiene que ver, ¿verdad?, exponer a los azúcares a agentes oxidantes. Por ejemplo, el ion cobre puede ser uno de estos agentes oxidantes. Y lo que va a pasar, ¿verdad?, es que va a evidenciar la capacidad reductora de los monosacáridos. Si tiene un extremo reductor, entonces van a reaccionar en las reacciones ya mencionadas, en la que les acabo de mencionar, en la reacción de Filling o en la reacción de Benedict. Entonces, el extremo reductor en este caso es el OH, ¿verdad?, del carbono anomérico, ¿verdad?, está libre. Entonces, ese OH del carbono anomérico tiene capacidad reductora. En este caso, el único OH del carbono anomérico libre es este, porque el OH del carbono del otro monosacárido entró en juego a la hora de formar el enlace y por lo tanto no está libre como un OH reductor. El único OH del carbono libre es el OH del carbono del siguiente monosacárido, del anomérico del siguiente monosacárido. Ok, ahora, si el grupo funcional está libre y no participa en el enlace, entonces vamos a tener un extremo reductor, ¿verdad?, en un carbohidrato. Por lo cual podemos decir que todos los monosacáridos son azúcares reductores, porque todos los monosacáridos tienen su grupo funcional libre, su grupo funcional OH del carbono anomérico libre. Pero a la hora de formar enlaces solamente, ¿verdad?, los que les queden grupos funcionales del carbono asimétrico libre, del carbono 1 libre, entonces van a ser azúcares reductores. En este caso, la maltosa es un azúcar reductor. Ahora, vamos al caso de la lactosa. La lactosa, ¿verdad?, se da por la unión de galactosa más glucosa. Galactosa más glucosa por enlaces beta 1,4. ¿Por qué? Porque la galactosa está en la posición beta, un anómero beta,
y reacciona, ¿verdad?, con el OH del carbono 4 de una glucosa, formando el enlace O-glucosídico entre el carbono 1 y 4, pero ahora no en la posición alfa, sino en la posición beta. Por lo tanto, el enlace sería beta 1,4 glucosídico entre una galactosa y una glucosa para formar lactosa. Lactosa, ¿verdad?, que es el azúcar de la leche, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Importante. Entonces, la lactosa se genera, por ejemplo, en las glándulas mamarias de los mamíferos para la producción de leche materna. Okay. Ahora, la sacarosa, a su vez, se da cuando la glucosa reacciona, ¿verdad?, con una fructosa para formar un enlace glucosídico entre el carbono 1 de la glucosa, ¿verdad?, que es su carbono anomérico, con el carbono 2 de la fructosa, que es el otro carbono anomérico, pero en este caso de la fructosa. Ahora vemos que en este caso ambos carbonos anoméricos participan en la formación del enlace glucosídico, por lo tanto no queda un OH libre como un extremo reductor. Por eso se dice, ¿verdad?, que de los disacáridos el único que no es reductor o que no va a dar reacción a la hora de con los reactivos de Filling o Benedict, entonces va a ser la sacarosa. ¿Por qué? Porque no tiene un extremo reductor libre. Sus dos carbonos anoméricos participan en la formación del enlace O-glucosídico. Ok. Entonces, maltosa es la unión de dos glucosas por enlace alfa 1,4. Lactosa es la unión de una galactosa con una glucosa por enlace beta 1,4. La sacarosa es la unión de una glucosa con una fructosa por enlace alfa 1,2. Ok. Ahora, la sacarosa sabemos que es el azúcar de mesa, el azúcar de la fruta. Entonces, en general, esta sacarosa es abundante, ¿verdad?, en todas las frutas de origen vegetal. De ahí tenemos, ¿verdad?, el azúcar de caña, el azúcar de remolacha, todo azúcar de origen vegetal, el que usamos para endulzar todo, ¿verdad? El azúcar de mesa, por lo tanto, ¿verdad?, como ya había dicho, es sacarosa. Okay. Estos tres que ven aquí son los disacáridos de mayor importancia biológica. Ahora vamos a lo que son polisacáridos. Los polisacáridos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de polisacáridos? Nos referimos a la unión de muchas unidades de monosacáridos, en este caso de centenares o miles de unidades de ellos, y pueden formar cadenas lineales o ramificadas. Estas difieren en longitud de las cadenas y en el tipo de enlace que presentan. También van a diferir en el grado de ramificación y en los componentes de cada uno de ellos. Entonces, en todo esto pueden diferir los polisacáridos unos con otros, en la longitud de sus cadenas, en el tipo de enlace, en el grado de ramificación y en los componentes, ¿verdad?, que forman la estructura del polisacárido. Ahora, podemos observar aquí un poco en esta imagen a qué nos referimos. Aquí se puede ver un poco lo que son cómo difieren los polisacáridos de acuerdo a sus componentes. Ok. Vamos a hablar de homopolisacáridos a aquellos que están compuestos por una unidad de monosacárido, por la repetición de una unidad de monosacárido. Por ejemplo, muchas unidades de glucosa unidas. Como es un mismo monosacárido, estamos hablando de un homopolisacárido, porque tiene un solo tipo de carbohidrato. Ahora, si hablamos de heteropolisacáridos, cada color representaría un carbohidrato a un monosacárido diferente. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que pueden estar formados por la repetición de dos o más tipos de monosacáridos. Entonces, aquí ya sería un heteropolisacárido. Ok. Y también difiere el grado de ramificación. Podemos ver que tanto en los homopolisacáridos como los heteropolisacáridos pueden haber cadenas lineales o cadenas ramificadas. Podemos ver que aquí hay una ramificación. Okay. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los polisacáridos? Pueden tener función de reserva,
como es el caso del almidón y el glucógeno, que reservan glucosa. Almidón, reserva de glucosa en las plantas, y glucógeno, reserva de glucosa en animales y personas, y en los seres humanos. Ahora, también los polisacáridos cumplen función estructural. En este caso la celulosa, ¿verdad? Que forma parte estructural de las células vegetales, de las plantas, ¿verdad? La celulosa. Todo lo que la madera, por ejemplo, la hoja de papel, todo lo que está hecho de célula vegetal, por lo que conforma todo el reino vegetal, ¿verdad? Está compuesto de celulosa. Entonces, estructuralmente, ¿verdad? Este polisacárido es muy importante, celulosa, ¿no? Ahora, la quitina también es otro polisacárido de importancia estructural, y es que la quitina forma parte de lo que es el exoesqueleto de los insectos crustáceos, de los insectos y crustáceos. Las hormigas, por ejemplo, ¿verdad? Los crustáceos como los cangrejos, por ejemplo, no tienen un aparato óseo, ¿no? Como en el caso de las personas y algunos mamíferos, no tienen un aparato óseo. Entonces ellos, ¿verdad? Para mantener la forma y la estructura de el cuerpo, ¿verdad? De ellos, no usan hueso como tal, sino un polisacárido rígido que se denomina quitina. Ahora, otro polisacárido de importancia estructural, ¿verdad? Tenemos que es el peptidoglicano. El peptidoglicano es el que conforma la pared bacteriana, la pared de las bacterias, es decir, la célula bacteriana necesita de este polisacárido para poder formarse, de peptidoglicano. Okay. Celulosa y quitina son homopolisacáridos. Peptidoglicano es heteropolisacárido. Almidón y glucógeno también son homopolisacáridos. Ahora, vamos a ver un poco, ¿verdad?, lo que son las estructuras de los homopolisacáridos, específicamente del almidón. El almidón, como ya mencionamos, su función principal es ser reserva de energía en las células vegetales, y está formado por dos polímeros, o por dos estructuras básicas, que pueden ser la amilosa y la amilopectina. La amilosa es la parte lineal, como podemos ver aquí, ¿verdad? Es una estructura lineal de glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, es decir, muchas unidades de glucosa. ¿Unidas por qué tipo de enlace? Son cadenas unidas por enlace alfa 1,4. Una cadena lineal unidas por enlace alfa 1,4, estamos hablando de amilosa. Ok. Puede ser lineal o puede adoptar una forma helicoidal, pero es una misma cadena nada más, unidas por enlace, por glucosas, por enlace alfa 1,4. Ahora, la amilopectina es la parte ramificada. Aquí vemos que el almidón tiene ambas, pero luego pasa a lo que es, ¿verdad?, almidón también, y ahora nos manda lo que es la amilopectina. Pero la amilopectina vemos, ¿verdad?, que hay ramificaciones, es decir, en la cadena lineal, esta cadena lineal se ramifica, es decir, se le agregan otras cadenas a la cadena central, pero la ramificación se da ahora en el carbono número 6 en la cadena lineal y el carbono número 1 de la cadena que se le va a agregar, o de la ramificación. Ahora, este tipo de enlace en la ramificación es un enlace alfa 1,6 glucosídico. Cadenas de glucosa alfa 1,4 en la amilosa, pero en la amilopectina también hay ramificaciones alfa 1,6. Son estas que tenemos aquí, ramificaciones. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que la estructura del almidón es más o menos, ¿verdad?, sí, con cadenas lineales, pero en ciertos puntos, ¿verdad?, en ciertos monosacáridos, eso rojo que está ahí representa las ramificaciones, ¿verdad?, o en los enlaces alfa 1,6 de la estructura de la amilopectina. Ok. Ahora, el glucógeno igual es un homopolisacárido de reserva de energía, pero ahora en células animales. También tiene enlace alfa 1,4 en las cadenas lineales de glucosa y
tiene ramificaciones con enlace alfa-1,6 igual que el almidón, pero la diferencia radica en que el glucógeno es mucho más ramificado que el almidón, lo que significa que tiene una mayor cantidad de amilopectina, que es la parte ramificada. Y este se encuentra distribuido en las células del hígado y el músculo fundamentalmente. Esa es otra diferencia, ¿verdad? De localización. Muy bien. Aquí se pueden ver, ¿verdad? Un poco una imagen, ¿verdad? De lo que son gránulos de glucógeno en el citoplasma de una célula hepática. Sabemos, ¿verdad? Mencionábamos que una de las principales reservas de glucógeno está en el hígado. Entonces, si tomamos una célula hepática, vamos a encontrar unos gránulos de glucógeno, ahí, ¿verdad? Que son las moléculas de glucógeno muy abundantes en la célula hepática o en los hepatocitos. Muy bien. Ahora, la celulosa, otro homopolisacárido, tiene función estructural en las plantas, pero las cadenas lineales, ahora la glucosa en la celulosa, no están unidas por el mismo tipo de enlace que el almidón y el glucógeno, sino por enlace ahora del tipo beta 1,4. Entonces, el hecho, ¿verdad?, de que se formen estos enlaces beta 1,4 entre glucosa con glucosa le facilita que puedan formar puentes de hidrógeno inter e intracatenarios. Podemos ver, ¿verdad? Enlaces intracatenarios e enlaces intercatenarios. Esto permite entonces que la estructura de la celulosa o que de este homopolisacárido sea más estable y tenga mayor resistencia a la tensión. Y es que podemos ver, por ejemplo, que las células vegetales o la estructura, ¿verdad?, vegetal es más resistente o más dura, ¿verdad?, que una célula animal. Por eso, ¿verdad?, por la característica de sus enlaces, la característica de cómo se enlaza la glucosa para formar la celulosa. Este es el hecho que le confiere mayor resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más enlaces débiles hayan, ¿verdad?, mayor resistencia va a tener. Aunque son enlaces débiles, pero en gran número le confieren resistencia a una gran molécula. Y ahora, dentro de los heteropolisacáridos, tenemos el peptidoglicano. El peptidoglicano, que como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, tenemos una célula bacteriana, en este caso el ejemplo, ¿verdad?, es la célula de Staphylococcus aureus, que es una bacteria, ¿verdad? Ahora, la pared celular de la bacteria está compuesta, ¿verdad?, por peptidoglicano, una capa gruesa de peptidoglicano, y como es peptidoglicano, entonces, ¿verdad?, estamos hablando, ¿verdad?, de un carbohidrato compuesto. Heteropolisacárido. ¿Por qué? Porque está compuesto por unidades de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Podemos ver aquí, ¿verdad? Unidades de lo verde corresponde a N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, el rojo. Entonces, unidades de esa, ¿verdad?, unidas a estructuras de péptidos o de proteína, forman lo que es el peptidoglicano, que conforma la pared de la bacteria. Y aquí están los dos monosacáridos, ¿verdad?, que conforman el heteropolisacárido de la pared bacteriana. La acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Okay. Ahora, otro heteropolisacárido de importancia biológica fundamental, ¿verdad? Tenemos lo que son los glucosaminoglicanos. Estos son proteoglicanos especiales, ¿verdad?, que están conformados por unidades repetidas de disacáridos, que es un aminoazúcar y generalmente un ácido urónico, ¿verdad? Los enlaces que generalmente unen a este aminoazúcar con el ácido urónico son enlaces beta 1,4, y el aminoazúcar puede ser o N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, cualquiera de estos dos, más un ácido glucurónico. Entonces, eso forma lo que son los glucosaminoglicanos, repeticiones de estos disacáridos.
Ahora, el ácido hialurónico está compuesto por repeticiones de los disacáridos N por glucurónico más N-acetilglucosamina. La, la unión de estos disacáridos forma ácido hialurónico y el ácido hialurónico es muy abundante en el tejido conectivo, le confiere viscosidad a lo que son los cartílagos, tendones, el líquido sinovial y específicamente a todo el tejido conectivo. Han visto, por ejemplo, que este ácido hialurónico, ¿verdad?, lo utiliza la industria cosmética y la industria farmacéutica para lo que es los productos de tratamiento de la piel, ¿verdad? Porque además de conferirle viscosidad, le confiere retención de agua o hidratación. Hidratación específicamente, ¿verdad? También aquí entran en juego los otros glucosaminoglicanos, como son el sulfato de condroitina, abundante en lo que es el tejido conjuntivo. A su vez, ¿verdad?, es el que le confiere una mayor capacidad de hidratación a lo que el tejido. ¿Y esto por qué? Porque tiene grupos sulfato libres que pueden interaccionar con las moléculas de agua por puentes de hidrógeno y retener moléculas de agua, es decir, hidratar el tejido conectivo o el tejido conjuntivo. El sulfato de queratán, por ejemplo, es otro glucosaminoglicano que es muy abundante en la piel y los vasos sanguíneos. Y la heparina, ¿verdad?, que es otro glucosaminoglicano de importancia biológica y actúa como un anticoagulante natural. Además, ¿verdad?, que es un anticoagulante utilizado en los laboratorios, ¿verdad?, para, por ejemplo, las pruebas de gasometría. Y eso, contienen heparina, este anticoagulante natural que también lo produce nuestro cuerpo. Okay. Entonces, estos glucosaminoglicanos, la importancia principal de ellos es conferirle viscosidad, hidratación y soporte a lo que es el tejido conectivo, cartílagos, tendones, líquido sinovial, la piel, los vasos sanguíneos y también pueden tener funciones anticoagulantes como la heparina. Okay. Ahora, glucoconjugado, aquí ya estamos hablando, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poco de lo que son los carbohidratos complejos, como son los proteoglicanos, que estamos hablando anteriormente, que son los glucosaminoglicanos, las glucoproteínas y los glucolípidos. Entonces, si hablamos de glucoproteínas, estamos hablando de estructuras de oligosacáridos unidos a proteínas. Estos son abundantes en la formación de las membranas celulares. Por ejemplo, ¿verdad?, para la formación, ¿verdad?, de los antígenos de superficie en la célula. Los glucolípidos también, ¿verdad?, abundantes en lo que es la formación de las membranas de la célula. Estos dos, glucoproteínas y glucolípidos, son indispensables para la formación de todas las células del cuerpo, porque están presentes, ¿verdad?, en las membranas celulares. Los proteoglicanos ya vimos que son de mayor distribución y están presentes en el tejido conectivo, las articulaciones, la piel, los vasos sanguíneos y también actúan como anticoagulantes. Ok, ahora, entonces, estos glúcidos van a actuar como todos estos glúcidos presentes o en combinación con con estas otras macromoléculas pueden actuar como marcadores de destino de las proteínas o mediadores en las interacciones intercelulares célula-matriz. Aquí tenemos, ¿verdad? Proteoglicanos, entonces tenemos que son glucosaminoglicanos más proteína. Un 95% es estructura de carbohidrato y un 5% de proteína en el caso de los proteoglicanos. Entonces, los glucosaminoglicanos más importantes tenemos el ácido hialurónico, sulfato de condroitina y sulfato de queratán. Estos son abundantes en la formación de estas fibras que tenemos aquí. Y estas fibras son abundantes en el tejido conectivo. El tejido conectivo prácticamente está presente en todo nuestro cuerpo. Y entonces estas fibras están compuestas principalmente de ácido hialurónico, que es la parte central o el esqueleto de esa fibra,
También están compuestas, ¿verdad?, de sulfato de queratán, que son las líneas azules, y el sulfato de condroitina, que son las líneas rojas. Todo esto también tiene una pequeña estructura de proteínas que permite que se mantengan enlazadas o unidas y se pueda formar toda la fibra del proteoglicano. ¿Cuáles son las funciones entonces de que se unan todos esos glucosaminoglicanos con esas pequeñas porciones de proteína? Son componentes indispensables del tejido conjuntivo. Sirven como lubricantes, sirven en las interacciones célula-célula y célula matriz y son o representan la unión de ligandos extracelulares. Todo esto es indispensable. Además, ¿verdad?, que si se forman agregados de estas células, de esta fibra, pueden dar origen a lo que es el cartílago. Okay. Ahora, las glucoproteínas están formadas por proteína y glúcidos, pero ahora el glúcido se encuentra en una proporción de 1 al 70%. Y el porcentaje de proteínas también va a variar, o sea que en las glucoproteínas hay una mayor cantidad de proteínas que en los proteoglicanos, ¿ya? Y en este caso las proteínas se mantienen unidas a los carbohidratos por dos tipos de enlace, ya sea por enlace o glucosídico, que se da entre el OH de un carbohidrato y el OH de los aminoácidos serina o tirosina en la proteína, o por ácido N-glucosídico, que se da entre el OH del carbohidrato y el grupo amino de la cadena lateral, por ejemplo, del aspartato, que es un aminoácido de las proteínas. Ejemplos de glucoproteínas: tenemos las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos de defensa, las hormonas, las ribonucleasas pancreáticas. Todas estas, ¿verdad?, son glucoproteínas de importancia biológica. Y una de las funciones principales es la de conferirle especificidad a la célula, ¿no? Son marcadores de proteínas para conferirle especificidad. ¿Cómo? Bueno, uno de los ejemplos más principales de esta glucoproteína, ¿verdad?, es la formación también de lo que son receptores proteicos extracelulares, ¿ya?, que son los que reconocen principalmente, ¿verdad?, células y pueden diferenciar de una célula a otra. Esto es indispensable para que pueda haber un buen funcionamiento del sistema inmunológico, esta glucoproteína. Ahora, los glucolípidos también sirven como determinante antigénico. Ahora, en este caso son glúcidos más gangliósidos, que son glúcidos unidos a los lípidos de la membrana. En este caso, el oligosacárido unido, ¿verdad?, está formado por ácido N-acetil neuramínico, que era el ácido siálico, y otros monosacáridos. Ejemplo de esto, entonces tenemos los oligosacáridos antigénicos de los grupos sanguíneos A, B y O. ¿Qué compone a estos grupos sanguíneos de la sangre? El grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo O y el B está compuesto por glucolípidos. En este caso, un gangliósido es lo que difiere, la estructura de ese gangliósido es lo que difiere de un grupo sanguíneo a otro. Si podemos ver, el gangliósido presente en el antígeno O está formado por fructosa, galactosa, N-acetil glucosamina más galactosa. El antígeno A es la misma estructura del antígeno O, pero ahora se le adiciona una molécula de N-acetilgalactosamina, antígeno A. Ahora, el antígeno B es la misma estructura de gangliósido del antígeno O, pero con la diferencia de que se le adiciona una molécula de galactosa. Entonces, solo en eso difiere toda la estructura del antígeno. Y entonces, los eritrocitos de esta forma son antigénicamente diferentes, solo por la adición de un monosacárido. Entonces, tanto las glucoproteínas como los glucolípidos sirven como determinante antigénico de las células, ¿no?, para la diferenciación de ellas dentro del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Por último, ¿verdad? Ok, esto va con respecto a la diapositiva, un poco para que practiquen, ¿verdad?, identificar la clase de los azúcares presentes aquí.
¿Podemos identificar claramente aquí el grupo funcional? Sí, ¿verdad? Un grupo funcional aquí, aldehído, en el A, la estructura A, la estructura B tiene un grupo funcional cetona, obviamente, y la estructura C, otro grupo funcional cetona. Entonces tenemos una. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Tenemos una aldotetrosa de 4 carbonos. El inciso B tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una cetopentosa, ¿verdad? Una cetona de 5 carbonos. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos una hexosa con un grupo funcional cetona, por lo tanto se va a llamar una cetohexosa. Y esto, ¿verdad? Vemos que ya casi estamos contra el tiempo, pero esta es otra de las reacciones que pueden haber dentro de los carbohidratos. Es un fenómeno que se llama mutarrotación, y este fenómeno de mutarrotación así de forma rápida consiste en la característica que tienen los monosacáridos de interconvertirse entre la forma alfa y la forma beta. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que en su forma cíclica pueden dar dos tipos de anómeros, anómero alfa y anómero beta, pero la capacidad que tienen de interconvertirse en solución entre uno y el otro, a ese fenómeno se le llama mutarrotación, y generalmente se da cuando estos se disuelven a 25 grados centígrados. Experimentan conversiones de forma rápida entre uno y otro hasta alcanzar un equilibrio. Cuando se alcanza un equilibrio entre ambas formas, entonces se pueden cuantificar qué cantidad de alfa-glucopiranosa hay en solución y qué cantidad de beta-glucopiranosa. Generalmente la forma de beta-glucopiranosa corresponde a un 62% de la glucosa en solución, y la alfa-D-glucopiranosa corresponde a un 38% cuando se ha alcanzado el equilibrio. Antes que se alcance el equilibrio entre estas dos formas, se da el fenómeno de mutarrotación, y es la interconversión, como ustedes ven aquí. Para pasar de una forma a otra, tienen que pasar por una estructura lineal. Esta estructura lineal solamente se encuentra en un 0.02% porque no es una estructura estable que dure mucho tiempo, sino que se están interconvirtiendo. Ahora, a su vez, esta forma cíclica puede formar las estructuras de furanosa, glucofuranosa o alfa de glucofuranosa o beta de glucofuranosa, pero estas formas solo se encuentran en un 0.5% en solución. Por lo tanto, la forma que predomina, la forma cíclica que predomina es la forma de piranosa, en forma de anómero alfa y de anómero beta en sus respectivas proporciones. Entonces, que quede claro, ¿verdad? El fenómeno de interconversión en solución entre un anómero y otro, y entre una forma cíclica y otra, se le conoce como mutarrotación. Ahora, el fenómeno de isomerización. Este es otro fenómeno, ¿verdad?, que se da, ¿verdad?, en los carbohidratos, y tiene que ver, ¿verdad?, con que los monosacáridos experimentan isomerización cuando se encuentran en solución alcalina. Por ejemplo, la D-glucosa, ¿verdad?, también puede contener D-manosa y D-fructosa cuando se encuentra en solución. ¿A qué se debe esto? Okay, si hablamos de la glucosa y la manosa, las dos son aldohexosas. Pero si hablamos de la fructosa, ya es una cetohexosa. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que hay cambio en el grupo funcional. Entonces, aquí podemos ver un poco más ejemplificado lo que es esa reacción. La isomerización de la glucosa para formar D-manosa y D-fructosa. En este proceso se forma un intermediario. Estos intermediarios no son estables, es decir, solamente se forman por un corto periodo de tiempo durante el proceso de isomerización, y luego se forma, después esta pasa a formar la estructura de fructosa o la estructura de manosa, sea cual sea que se vaya a formar. Pero entonces el cambio de isómero es notable porque primero pasa de ser un
un aldehído a formar un grupo funcional cetona, ¿verdad? Pero antes de convertirse de aldehído a cetona por isomerización, se forma este intermediario enodiol. Entonces, a dos isómeros que se diferencian solo en la posición de su grupo funcional, es decir, tenemos la posición del grupo carbonilo en el carbono 1, pero luego cambia la posición de este grupo carbonilo en el carbono 2, a este grupo a estos isómeros se les conocen, ¿verdad?, como tautómeros. Y los diferentes tipos de tautomerías que hay pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Okay. Los enoles y los grupos carbonilos son aldehído y cetona y son isómeros. A estos pueden presentar dos tipos de tautomería. Tautomería aldoenólica, que esta, ¿verdad?, cuando pasa de aldehído por el intermediario enol, o tautomería cetoenólica, cuando el grupo cetona pasa, ¿verdad?, a un intermediario enol. Entonces, estos se pueden interconvertir, pero ahora tiene que ver específicamente con el grupo funcional, lo que cambia. Un grupo aldehído puede pasar a formar un grupo cetona, o en este caso un grupo aldehído puede pasar a formar otro grupo aldehído, pero con una configuración diferente, o sea, un epímero diferente. A esta reacción se le conoce como isomerización, pero también entra en juego aquí el fenómeno de tautomería o la formación de tautómeros. Y por último, ¿verdad?, las reacciones de glicosilación, que pueden ser de dos tipos, enzimática y no enzimática. Aquí, ¿verdad?, creo que ya no nos da tiempo de hablar mucho de esto, pero solo lo podemos ver o repasar cuando veamos proteínas. Esto tiene que ver, ¿verdad?, las reacciones de glucosilación se unen, por ejemplo, es cuando moléculas de monosacárido o de carbohidratos se unen a lípido o a proteína. Una de las reacciones más estudiadas es la glucosilación no enzimática de proteína, que tiene que ver con algunos procesos patológicos como la arteriosclerosis y procesos de envejecimiento y degeneración celular. ¿Por qué? Porque los carbohidratos de forma natural comienzan a unirse a las proteínas y entonces cambian toda la estructura y función de ellas. A esta reacción de glicosilación, cuando el grupo carbonilo, ¿verdad?, podemos ver aquí, ¿verdad?, de un monosacárido reacciona con el grupo amino de una proteína, se comienza a dar una reacción, ¿verdad?, hasta que se forma una base de Schiff. Esta base de Schiff se le conoce como producto de Amadori, y este producto de Amadori es el que forma proteína compuesta o glicosilada, ¿no? Por glicosilación no enzimática, a esta reacción química se le llama reacción de Maillard, y también se da, por ejemplo, cuando se calientan las proteínas o cuando se someten al fuego, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos asando la carne, entonces todos esos carbohidratos que están en las carnes comienzan a dar esta reacción y a generar, ¿verdad?, ese sabor característico, ¿verdad?, de la carne asada. Pero esto, ¿verdad?, cuando pasa dentro de nuestro cuerpo tiene, por decirlo así, ¿verdad?, afectaciones desde el punto de vista fisiológico. Esto lo vamos a ver con más detenimiento, ¿verdad?, cuando veamos proteínas, pero solo le quería mencionar que también es una reacción que sufren los carbohidratos, ¿verdad?, cuando interaccionan con proteínas. Pueden ser de forma enzimática o de forma no enzimática. Y bueno, terminamos. Esperen que todavía estén despiertos, ¿verdad?, porque era una presentación bien larga, pero hay algo, ¿verdad?, para que se animen, ¿verdad? Esa imagen del final. Espero que hayan entendido todo. Sé que es difícil porque era bastante, ¿verdad? Pero veamos, ¿verdad? Vamos a darle fin de la presentación y ver si tienen... ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas?